¿Iniciamos, doctores? Sí, doctor, ya estamos ya la mayoría. Ya, son clases cortas, por si acaso, no son clases muy tediosas. Espero que no hayan tenido ninguno de ustedes ningún problema en la mañana con todo este movimiento. Bueno, el tema que vamos a desarrollar es deshidratación en pediatría, consideraciones principales, y está corriendo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando nosotros estamos frente a un paciente pediátrico es fundamentalmente ver dos aspectos, ¿no? El entorno, nosotros le llamamos el escenario puede ser clínico, el escenario puede ser dentro de la casa, ¿no? En este caso es muy importante cuando se trata de una deshidratación, la capacidad de observación de la persona que cuida. Es decir, si esta persona acierta en determinar que el nivel de pérdidas en el niño, sea vómito o diarrea, es lo suficientemente importante para reflejar una emergencia y traerlo evidentemente por emergencia. El otro concepto que debemos manejar, además de la capacidad de quien cuida al paciente, es asumir que el riñón es un órgano que cuando, igual que todos los órganos, es inmaduro al momento del nacimiento, así el niño sea térmico, ¿no? Y que el porcentaje de agua corporal es bastante elevado dependiendo de la edad gestacional. En todo este contexto, fundamentalmente la deshidratación consiste en una pérdida de fluidos y electrolitos y el manejo consiste en el reemplazo adecuado de fluidos y electrolitos. Hay dos niveles de agua que tienen que manejar, el extracelular y el intracelular. Este compartimiento extracelular tiene un componente valioso que se llama intravascular. Ese intravascular es el que uno mide para poder determinar el nivel de compromiso del estado de volemia. El agua constituye en el adulto el 60%, el 70% en el lactante, el 80% en el neonato y hasta el 90% en el prematuro. El extracelular contiene la tercera parte del agua corporal total, la cual el intersticio ocupa un espacio importante y el volumen plasmático es alrededor de 4 o 5% del peso corporal. El intracelular es las 2/3 partes del agua corporal total, constituye el 40% del peso corporal. Y acá hay uno de los conceptos fundamentales en rehidratación y deshidratación, que es la osmolaridad sanguínea, que no deben olvidar que está entre 2,85 a 2,95 miliosmoles por litro. Parte de establecer cuáles son las necesidades basales de agua en un paciente pediátrico, y hay diferentes formas, diferentes tipos de cálculo. Uno de los más considerados, digamos, fisiológicos es el método de Holiday-Segar, que también se llama el método calórico, donde para los primeros 10 kilos le corresponde 100 mililitros por kilo al paciente, de 10 a 20, 50 y más de 20. Esto no es aplicable a los recién nacidos ni a niños con menores de 3 kilos. Este es un ejemplo del método de Holiday. Por ejemplo, si mi niño pesa 35 kilos, para los primeros 10 kilos se multiplica por 100, para los 10 kilos siguientes por 50 y para los 15 kilos, 10, 10 y 15, que ven ahí, 10, 10 y 15, que completan los 35, es 20. Todo esto me da las necesidades basales de agua, que es de 1800. Si el paciente está en un estado de sobrehidratación, yo tengo que restringir al 50%, es decir, al paciente no le daría 1800, sino 900. Y está en una deshidratación, estas son sus necesidades basales y yo debería calcular también las necesidades en función del grado de pérdida. La depresión de volumen es una complicación frecuente. Diagnosticar, reconocer en forma temprana y actuar para prevenir el shock y el colapso cardiovascular es parte de la estrategia de manejo. Y la depresión de volumen es distinta a la deshidratación. Ejemplo clásico es una hemorragia, ¿no? Paciente que está sangrando, tiene una depresión de volumen y no está deshidratado.
Entonces vamos a manejar algunos aspectos importantes. Vamos a perder agua, vamos a perder electrolitos, puede o no haber reducción del volumen plasmático total. Si se pierde electrolitos y agua en forma proporcionada, hablamos de deshidratación isotónica. Si predomina la pérdida de electrolitos, hipotónica, y la de agua, hipertónica. Estos conceptos de iso, hipo o hipertónica también puede ir de la mano en el escenario del paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una deshidratación hipertónica o hipotónica y le sigo dando soluciones hiposmolares, entonces voy a agravar la deshidratación hipotónica. Y si tengo una deshidratación hipertónica y doy una solución con electrolitos elevados, entonces puedo agravar el término del equilibrio que debe haber entre aguas y electrolitos. Estos son los conceptos fundamentales para poder manejar lo que es un sodio por debajo de 130 para hablar de deshidratación hipotónica, un sodio entre 130 a 150 para hablar de isotónica, y una deshidratación hipertónica cuando el sodio está por encima de 150. Recordar que en todos los conceptos de manejo de electrolitos, el sodio tiene un lugar importante, por eso se le habla de acuacrito, ¿no? Es aquel electrolito que tiene un lugar preponderante en el manejo de la osmolaridad y también en el manejo de la tonicidad del plasma. En el concepto de que la depresión de volumen puede ocurrir sin deshidratación, debemos recordar de que esta deshidratación, cuando ocurre, puede estar en grado proporcional o no a la pérdida de sodio y puede o no acompañarse de depresión de volumen. En otras palabras, yo tengo un paciente que puede tener una deshidratación hiponatrémica, hipovolémica, ¿no? Hiponatrémica, normovolémica. Entonces, depende de la distribución de agua en ese momento para yo adquirir la destreza suficiente para poder hidratar de acuerdo a las necesidades que tenga el paciente. Entonces, lo que debemos saber es fundamentalmente que la deshidratación prácticamente hermana el concepto de depresión de volumen, pero que la depresión de volumen no es estricta de deshidratación. El otro concepto importante en deshidratación es medir la gravedad de la deshidratación. Cuando la deshidratación es grave o peligrosa, cuando compromete la volemia. Cuando compromete la volemia, cuando compromete el intravascular. ¿Qué ocurre cuando compromete el intravascular? Va a haber signos de hipovolemia, va a haber taquicardia y tardíamente hipotensión. La hipotensión es un indicador de hipovolemia, pero no es un indicador temprano, es un indicador tardío. Por lo tanto, cuando yo tengo un paciente que está deshidratado, ya hipotenso, estoy hablando de un paciente que ya tiene un componente de pérdida importante y la no reposición oportuna ha llevado al paciente a esta hipotensión que agrava el cuadro del paciente. La reposición y la estrategia y el arte de mantener el equilibrio hidroelectrolítico va a ir de la mano con aspectos clínicos y aspectos laboratoriales. Y también en el nivel de comportamiento del paciente. Es decir, el paciente puede empezar con 10 diarreas y con fiebre de 40, hidratarse y no repetir la diarrea, y si hay fiebre, las pérdidas sensibles serán mayores. O el paciente estar en un contexto catabólico con mayor pérdida de diarreas, cuadro febril, sepsis, y obviamente la catabolia, es decir, el contexto comprometido del paciente va a generar un mayor desequilibrio del agua y electrolitos. Conceptos básicos: deshidratación leve, la pérdida de peso menor del 5%, prácticamente no hay síntomas. Entre 5 a 10 los síntomas importantes, no compromete la vida, y cuando es 10% el paciente ya supera el contexto de estabilidad, estamos hablando de un paciente ya grave, con un disturbio ácido básico y shock que van a poner en peligro la vida del paciente.
En ese escenario, el médico utiliza tres herramientas básicas para hacer un buen diagnóstico. El interrogatorio con la fase, con la palabra clásica ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tiene diarrea? ¿Desde cuándo vomita? ¿Desde cuándo tiene fiebre? El interrogatorio puede ir de la mano también con el tema cómo son las características de la diarrea, cuál es la frecuencia de la diarrea, si son líquidas, si son pastosas, hay vómitos asociados, hay fiebre adecuada, hay otro nivel de compromiso aparte del digestivo. El examen físico nos permitirá establecer la presión arterial, el estado de volemia, el llenado capilar, el sensorio, la fontanera deprimida en el lactante, y los exámenes auxiliares dirigen fundamentalmente el tema hacia el compromiso renal. La historia clínica es básica, la enfermedad y su progresión es importante, el grado de deficiencia también es importante, y obviamente ya hemos conversado sobre la presencia de diarrea o vómitos. El interrogatorio también debe ir de la mano con una búsqueda de comorbilidad. No es lo mismo hablar de un paciente nefrótico, no es lo mismo hablar de un paciente cardíaco, no es lo mismo hablar de un paciente con alguna enfermedad tipo tubular, no es lo mismo un paciente escéptico, no es lo mismo un paciente en UCI, no es lo mismo un paciente en emergencia, no es lo mismo un deshidratado en su casa. O sea, el escenario va a cambiar y esto nos lleva a tratar de ver cómo debemos manejarlo. Estos indicadores de EDA, de MINSA, tratan de establecer que en los transcursos de los años, los episodios de diarrea acuosa superan grandemente la diarrea eh, disentérica en los niños, ¿no? Y que fundamentalmente el compromiso en cuanto a los episodios, ¿no? Y la edad va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, los menores de 5 años vemos que siempre está distinto, ¿no? A pesar de que es menor, el riesgo es más alto. La incidencia acumulada sí es mayor en los menores de 5 años, las hospitalizaciones también son mayores, son pacientes de más riesgo y la tasa de hospitalización se mantiene casi igual y el riesgo de muerte obviamente se presenta en los niños más pequeños, ¿no? Entonces, todos estos conceptos va de la mano también a asumir que la deshidratación puede ocurrir no solamente por pérdidas, diarreas, también, por ejemplo, una mala técnica de lactancia puede llevar al paciente a deshidratarse y un neonato que no puede expresar ni clínicamente sus necesidades sus necesidades de hidratación puede ser confundido muchas veces con una sepsis. El grado de deshidratación es importante, la taquicardia es la manifestación más temprana, pero es inespecífica, la respiración puede ser acidótica, la hipotensión es un signo tardío y grave, y el sistema nervioso central, la piel y los ojos son importantes en la valoración clínica. Acá tenemos algunas imágenes de ojos hundidos, de mucosas secas. Esta estimación clínica creo que es una de las más importantes. Nos situamos en el deshidratado severo. Ya estamos viendo, por ejemplo, que la pérdida de fluidos es más de 100 por kilo, con un peso corporal más de 10%. El shock no compensa, la frecuencia cardíaca está muy elevada por taquicardia, la frecuencia respiratoria podría estar normal o acidótica, y la hipotensión sí se ve en la severa. El llenado capilar es prolongado, más de 3 segundos. La fontanela anterior está deprimida. Acuérdense que se examina con el paciente semisentado o en 45 grados, nunca echado. La elasticidad de la piel está disminuida y las mucosas secas. Y también debemos ver de que el estado mental, el sensorio está deprimido en los deshidratados severos, no hay lágrimas en el llanto, puede haber anuria que está reflejando el compromiso renal, una osmolaridad muy incrementada, igual que una gravedad específica que también la llamamos densidad, muy concentrada la orina, y la gasometría alterada con una acidosis metabólica, ¿no? Aquí vemos deshidratados severos, aquí vemos el signo del pliegue, que yo nunca lo vi, es una foto del África, deshidratados muy severos, y el entorno donde está siendo atendido el paciente, quien lo atiende, la madre acompaña. Siempre lo fisiológico se acerca en cualquier contexto de evaluación, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros
eh, estamos siempre atentos a que, si bien es cierto, la deshidratación severa puede requerir de un manejo endovenoso al inicio, también debe proyectarse hacia la recuperación de la vía oral lo antes posible o en su defecto por sonda nasogástrica. La urea y la creatinina sirve para ver el componente renal, la osmolaridad sérica, los electrolitos, la densidad de la orina, la osmolaridad, la gasometría y obviamente el tratamiento debe ser necesariamente individualizado. También recordar que un éxito inmediato no garantiza una evolución favorable. Ahorita podría parar la diarrea, pero en unas 3, 4 horas hace nuevamente 10 diarreas, entonces de repente tengo que incrementar mi soporte de agua. La lactancia materna ha demostrado ser uno de los mejores protectores contra muchas enfermedades, y acá se incluyen los niveles de alimentación complementaria, el lavado de manos clásico, el manejo de las excretas, de la basura, la manipulación adecuada de alimentos, las vacunas, y llega hacia 3 niveles de atención: la prevención, el tratamiento vía oral y el tratamiento de la deshidratación grave, que es lo que más nos importa. La famosa frase ACRE, que lo van a desarrollar en el transcurso de otra conferencia, ¿no? Quien hace diarrea, de aumentar la ingesta de líquidos, continuar la alimentación, reconocer los signos de alarma y enseñar medidas preventivas. Sí, a un plan B de buscar la necesidad de la vía oral como una alternativa importante, y en el caso de que se pueda, siempre la zona nasogástrica va a estar por encima del endovenoso, pero sí por después, muy por debajo de lo que es la vía oral, ¿no? Los esquemas actuales hablan de 50 a 100 mililitros por kilo de 3 a 4 horas de solubles de hidratación oral, que puede ser por cucharita o incluso con jeringa dirigida a la boca, el zinc, y reevaluar, obviamente, si el paciente está hidratado en un periodo de 4 horas. Este es el esquema. Como le digo, esto va a ser ya materia de otra clase, pero para que vean las directrices por MINSA, dependiendo de la edad y dependiendo obviamente del peso, la cantidad en mililitros, aunque la mayoría de los estudios actuales proponen que la tendencia a la hidratación debe ser fundamentalmente a demanda. Si el niño te tolera más, pues dale más, ¿no? Si ya empieza a lactar, pues dale de lactar, ¿no? O sea, no estandariza que le tengo que dar 200 a 400, 400 a 600, como dice ahí, sino es una guía para ver cómo debemos ir fraccionando e ir evaluando la tolerancia. Hay que ver el flujo fecal alto, si es más de 10 mililitros kilo hora, los vómitos coercibles, el balance hídrico negativo, si no tolera la sal de hidratación, si se distiende, si tiene trastorno sensorio, si no orina, si vomita y no tolera. Entonces, hay una serie de aspectos no necesariamente que van de la mano con la reposición, sino son los aspectos clínicos que tratan de fortificar el reemplazo que estamos intentando buscar, ¿no? Y la deshidratación grave considera la vía endovenosa como una alternativa necesaria. Si el lactante tiene menos de 12 meses, se administra 30 mililitros por kilo en 1 hora y luego 70 mililitros por kilo en 5 horas, y revaluamos. Si tiene más de un año, se le da 30 por kilo en tiempo más corto y se administra 70 por kilo. O sea, vean que cuanto más grande es el niño, su tolerancia a la rehidratación y su madurez renal le permite recibir mayor cantidad de agua sin sobrehidratarse, y nos permite tener indicadores clínicos mucho más objetivos y mejores. Es el plan de rehidratación rápida, fue otro esquema que se planteó a mayores de un año. Es un esquema que ya está un poco en desuso, se da 100 por kilo, 50 por kilo la primera hora, 25 por kilo la segunda y 25 por kilo la tercera hora, ¿no? Es parecido al otro, pero maneja otro esquema. Esto lo usamos más en cólera y lo pongo básicamente como parte de las estrategias. La deshidratación grave con shock plantea el bolo de 20 mililitros por kilo si el paciente está chocado hasta 3 veces. Si no responde, no es shock hipovolémico, es un shock séptico. Puede utilizarse también solución por electrolítico o armar una solución con agua destilada, cloruro de sodio y cloruro de potasio, tal cual se observa ahí.
Lo importante es que el paciente salga del shock, en el caso que esté chocado, como primera medida y luego darle una terapia de mantenimiento. En el esquema de la institución donde trabajo, generalmente se asume una deshidratación severa. Cuando se asume la deshidratación severa, se va a los mayores de un año entre 2.500 a 3.000 por metro cuadrado, dividido en 8 horas la mitad y en 16 horas el siguiente. Y si el paciente tiene menos de un año o menos de 10 kilos, se utiliza un esquema de 250 a 300 mililitros por kilo, la mitad en 8 horas y la otra mitad en las 16 horas siguientes. Hay que ver de que el paciente que está con sensorio comprometido, ilio o vómitos incoercibles no va a tolerar la terapia vía oral y tenemos que ir buscando o evaluando la necesidad de la terapia endovenosa, ¿no? Reitero que en los pacientes chocados, el bolo de cloruro de sodio de solución al 0,9% al 9 por mil es de 20 mililitros por kilo y si el paciente no logra salir del shock, entonces debemos asumir otro tipo de shock. El tiempo de valoración de mi esquema terapéutico debe ser de 24 horas y se estabiliza, probablemente la evolución va a ser favorable. También se asume de que cuando el paciente tiene pérdidas muy marcadas, también podría requerir, además de la rehidratación, una terapia de mantenimiento. Como hemos señalado, no se debe aplicar en menores de 3 meses ni en prematuros. Y como le hemos dicho, el método de Holiday es 100 para los primeros 10 kilos, 50 para los 10 kilos siguientes y 20 para los 10 kilos para adelante, ¿no? 20 kilos para adelante. Esto es lo que ya les he explicado, 50% las primeras 8 horas, 16% deshidratas, 16 horas el 50% siguiente. La deshidratación hipernatrémica conceptúa la definición de agua libre. Si un paciente está con sodio muy alto, tiene deshidratación hipernatrémica y utiliza la fórmula que ponemos ahí. B, que es 4 si el sodio es menos de 170 y es 3 si es más de 170. El delta de sodio, que no debe ser más de 8 por día. Yo no puedo llevar un sodio de 180 a 134 en 24 horas. Lo máximo que se permite es no más de 8 miliequivalentes por día. Por favor, ese concepto esté claro, no más de 8 miliequivalentes por día de corrección. Si está en 110 el sodio, igual súper bajo, no puedo llevarlo más de 108, o sea, 8 más, perdón, 118, no puedo llevarlo más. O sea, 8 por día es lo que corresponde, ¿no? Entonces, esta constante B se multiplica por el delta de sodio, por 0,6, por el peso del paciente, y nos da la cantidad de agua libre que yo debiera pasar por vía oral, por sonda nasogástrica o una solución al medio normal. Ahora se proponen solo soluciones hipotónicas, pero es parte de lo que las guías o pueden estar sugiriendo, ¿no? Se complica con falla renal, acidosis metabólica, trastornos hidroelectrolíticos de diferente grado, hipercalemia, hipocalemia, hipernatremia, hiponatremia, hipocalcemia, hiperglicemia, convulsiones, en caso de sobrehidratación, edema pulmonar agudo, sobre todo cuando el paciente está con insuficiencia renal. Vamos a ver también el aumento de los niveles nitrogenados, una hipostenuria, una osmolaridad urinaria baja, una relación urea urinaria sobre plasmática menor de 5 o creatinina urinaria sobre plasmática menor de 20, o la fracción de excreción de sodio, el índice de falla renal, que son índices urinarios más complicados, ¿no? Un sodio urinario más de 40 también. Entonces, la complicación fundamentalmente a dónde dirige esto es una falla renal y puede tener una traducción clínica o una traducción laboratorial que puede marcarse a través de los marcadores que usamos para insuficiencia renal. No sé si hay alguna pregunta. La deshidratación es una causa de mortalidad importante. La deshidratación requiere de un juego de valoración clínica, de una solución apropiada, de una vigilancia y monitoreo. A veces se deja un esquema y a veces es insuficiente o es
un esquema que podría sobrepasar las necesidades de pérdida del paciente y en ambos casos la gestión de tratamiento debe ser fundamentalmente según se manifiesta el paciente, y por eso en lámina que les he presentado dice este, individualizada, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, podríamos compartir la segunda clase. ¿Se ve? Sí, doctor, que se ve. Bueno, esta clase también es corta. Ustedes saben que el COVID trastocó todos los escenarios previstos y no previstos. El COVID es considerada una enfermedad fundamentalmente respiratoria y que en nuestro país, por las condiciones de estrategias y políticas sanitarias no apropiadas, llevó a una eh, mortalidad alta. Pero el COVID, como todo contexto viral del cual los niños sufren con mayor frecuencia, el COVID es una enfermedad fundamentalmente sistémica. Y el COVID, al ser una enfermedad sistémica, en este cuadro que creo que fue uno de los más completos que encontré, era capaz pues de dar síntomas en extremo diversos, ¿no? Anosmia, ¿no? La falta de gusto, ¿no? Hasta generar en los niños un síndrome inflamatorio semejante al Kawasaki. Pero fundamentalmente uno de los mensajes más terribles del COVID era el componente respiratorio, ¿no? Entonces, todos los esfuerzos para poder estabilizar un paciente con COVID, a pesar que sabíamos que podría haber pérdida, componente cerebral, componente renal, componente digestivo, neurológico, etcétera, etcétera, hematológico, articular, etcétera, 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 todo lo que da un virus y todo lo que pueda dar un virus agresivo. Por eso hablaban pues de la tormenta de citoquinas, ¿no? O sea, prácticamente el sufrir de COVID era pues generar el riesgo de una enfermedad respiratoria que podría ser severa e inducir a la muerte, como una serie de síntomas diversos que se han ido prolongando incluso en el llamado concepto de post-COVID, ¿no? Y el post-COVID existe, ¿no? Entonces, este contexto nos obligó a más o menos manejar algunas estadísticas y solo como recuerdo, un triste recuerdo, ver cómo el COVID pues lograba eh, producirse en nuestro país en olas, ¿no? Y, por ejemplo, la primera ola se prolongó casi 40 semanas, ¿no? Con casi 1 millón de casos confirmados y un promedio semanal de 26.319 casos. Ahí se murieron casi 90.000 personas, ¿no? Y la segunda ola se extendió más tiempo. La primera tuvo 39 y la segunda se extendió 48 semanas. Hubieron más casos, más de 1 millón de casos, con un promedio semanal de 25.000 similar, ¿no? Y se reportaron alrededor de 113.287 defunciones. O sea, más que la primera ola, ¿no? La tercera ola duró 26 semanas. Hay un montón de información de esto. Es la que yo le he considerado la más gráfica, ¿no? Eh, Miren, duró 36 semanas con más casos, 1.342.000 casos, ¿no? El otro tenía 900.000, 1.200.000, está 1.300.000, ¿no?
Y las defunciones aquí sí fueron menores. Miren, se reportaron 11.692 defunciones frente a 113.000. Miren cómo bajó las defunciones, ¿no? Y duró 26 semanas. Y la cuarta ola se oficializó, ¿no? Duró más de 10 semanas, ¿no? Y se reportaron un promedio de 121.000 casos, o sea, sí habían casos, pero los casos eran más leves, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, tenemos que ver de que el COVID tuvo una secuencia de control y que las defunciones eran definitivamente mucho menores, ¿no? Y siempre los adultos mayores eran la víctima principal, ¿no? El Perú ocupaba el primer lugar en tasa de muertes por 100.000 habitantes. Las defunciones en niños y adolescentes era comparativamente baja, 0.7%. Y este es el cuadro de las olas, donde ustedes, para no confundirse, van a ver, por ejemplo, miren, ¿no? En la primera ola, el adulto mayor tenía una letalidad de 36 y los niños 1,22 y 0.55. En la segunda ola, los adultos de más de 60 tenían 36 de letalidad frente a 1.31 y 0.44. Y en la tercera ola, el adulto mayor baja pues a una letalidad de 5.73 y baja también la letalidad en niños, 0.27, 0.2. Y en la cuarta ola, ¿no? La letalidad baja a 3.16 y en niños sigue bien baja, 0.51 y 0.09. ¿Correcto? Por eso le decía que este cuadros son bastante gráficos, ¿no? En mayo se registraron alrededor de 7.460 personas muestreadas, 141 casos sintomáticos, 229 casos confirmados y 11 defunciones por COVID confirmadas. O sea, todavía hasta esa fecha todavía tenemos COVID, todavía la gente se muere por COVID, ¿no? Pero son pacientes con comorbilidad importante y hay días que no hay gente que, obviamente, que fallece por esto, ¿no? El brote del coronavirus llevó a un síndrome respiratorio fundamentalmente severo y la proteína nucleocápside del SARS-CoV-2 también afectaba a los túbulos renales, ¿no? Si bien la enfermedad renal crónica afecta el 10 a 15% de la población mundial, es importante definir quién es susceptible al daño renal, cómo es la clínica y cómo deben monitorizarse estos pacientes. Y la presentación clínica clásica del COVID incluía fiebre, tos, mialgia, fatiga, leucopenia, linfopenia. Las infecciones a otros niveles distintos a los respiratorios eran, digamos, pasados a veces por alto, ¿no? Y el compromiso renal en el coronavirus no se buscaba, ¿no? Entonces hay cifras donde hablan de un 10%, hay cifras donde hablan de un 80%, pero fundamentalmente el nivel de daño está focalizado en el glomérulo y en el túbulo. El long COVID hemos hablado que todavía es parte de la problemática de niños y los mecanismos propuestos para explicar esta lesión renal aguda es básicamente lo que se espera en cualquier virus, ¿no? Una sepsis producto de una tormenta de citoquinas. Como ustedes deben recordar, cuanto más agresiva es una situación de enfermedad, más agresiva es una situación de enfermedad, virus, bacteria, lo que sea, mayor es la respuesta inflamatoria. Cuanto mayor es la respuesta inflamatoria, algo debe haber apretado que no debí, mayor es el nivel de respuesta y mayor es el daño. Es decir, eh, el síndrome de tormenta de citoquinas ya estaba sugiriendo de que la agresión viral era intensa
Y obviamente, cuanto más ataque hay más defensa. El organismo para defenderse hace uso de todos sus esquemas de defensa de anticuerpos y eso genera toda una lucha de entre el organismo o huésped y, en este caso, el virus. Y todo esto constituye fundamentalmente una amenaza en cuanto a la vida. Se asume de que la lesión celular era directa por el virus y, como repito, es la zona del glomérulo y la zona tubular la que estaba condicionando mayor impacto. Acá tenemos este cuadro donde trata de establecer el comportamiento de las anormalidades producto del daño renal. Estamos hablando de creatinina alta, de boom incrementado, de compromiso funcional renal, siendo la proteinuria y la hematuria las manifestaciones más frecuentes en el daño renal. O sea, si bien es cierto, no todos hacían una IRA, vemos que aproximadamente el 13%, ¿no? La mayoría de los pacientes traducían el daño renal como proteinuria y hematuria. La máxima es la expresión de la angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina 2, actuaba como receptor funcional para la entrada del virus en los podocitos, en los túbulos proximales, constituyendo al riñón como órgano blando. Y la proteinuria, ustedes saben que en nefrología nosotros utilizamos dos, dos conceptos de proteinuria, la proteinuria nefrótica y no nefrótica. Y es la proteinuria nefrótica la que debiera, digamos, considerarse como el mayor impacto de daño. La hematuria puede ser macro o micro y puede obviamente llevar a una insuficiencia renal aguda. Los pacientes renales crónicos obviamente tenían mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves. Recuerden que los pacientes con ERC tienen una depresión de la inmunidad celular y humoral y obviamente la condición inmunológica los ponía en mayor riesgo, inclusive de muerte, pero sin embargo en el seguimiento estos pacientes no han tenido el impacto esperado. Los trasplantados han tolerado y los pacientes en diálisis no ha habido un nivel de mortalidad significativamente importante para asumir de que el virus se comportó en ellos de una manera más agresiva. Otro de los problemas que debiéramos recordar como parte de la agresividad del virus es el síndrome de respuesta inflamatoria tipo Kawasaki. Y es más, muchos de los pacientes prácticamente cursaban con el rash, con el enrojecimiento ocular, con las adenopatías, el compromiso cardíaco, pero era un like Kawasaki, lo que implicaba de que esto, no todos los pacientes, no era un Kawasaki probablemente dicho, y que estos pacientes ya tenían un contexto de respuesta inflamatoria mayor y un índice de complicaciones mucho más complicado. La injuria renal aguda, como se denomina ahora, hablaba de que los pacientes en la búsqueda de esta, alrededor del 29 a 30%, como se ha mostrado en la lámina anterior, hacían la injuria renal aguda, ¿no? Y otros hablaban de una incidencia del 18%. Es decir, ¿cuál es el mensaje acá? Que cuanto más comprometido estaba el paciente en el patrón respiratorio, el control de la enfermedad renal, si no era importante, era menor. Entonces no se buscaba, hemos tenido pacientes que no tenían ni siquiera un examen de orina pedido, ¿no? Porque era tanto el compromiso respiratorio que prácticamente todos los esfuerzos se
abocaban a eso. Y la serie es súper cambiante, ¿no? 10-30% en promedio. Acá hay trabajos que hablan entre 46 a 68% de los pacientes de UCI, ¿no? Y el 20% de todos los que estaban en diálisis. Esta es una de las mejores gráficas del impacto del COVID. Alteración de la regulación de los receptores, la nefroticidad de las drogas, la tormenta de citoquinas, el síndrome pulmón-riñón, la falla multiorgánica, la rhabdomiolisis, las enfermedades de base o comorbilidad, el componente hemorrágico y trombótico, que nos llevaba pues a una complicación triste de sepsis bacteriana o sepsis viral, con un disturbio electrolítico agravado por este, eh, el virus y el componente renal y las iatrogenias ventilatorias, llámese así, por la necesidad de ventilación mecánica y algo que no sabemos qué tan agresivo era el virus. ¿Por qué los niños hacen menos COVID? Porque tienen menos exposición, porque tienen menor número de pruebas diagnósticas, porque tienen menor prevalencia de comorbilidades, porque tienen menor número de receptores AC2, porque tienen menores niveles de citoquinas inflamatorias y el nivel de interleuquina 6, el más culpable de todo esto, discutible también, se incrementa con la edad. La inmunidad cruzada con otros virus y causas directamente relacionadas a la fisiopatología del virus. Lo del coronavirus ha tenido síntomas respiratorios, después se asociaron los gastrointestinales y la complicación del COVID era obviamente mayor cuando el riñón entraba a tallar. Y si bien es cierto, la explicación era fundamentalmente una acción directa del virus. De todas maneras, el componente inflamatorio, la liberación de las citoquinas y la lesión vascular era parte del contexto que trataba de lograr que este mecanismo de injuria renal de la proteína S al unirse al receptor iba a condicionar una respuesta inflamatoria a diferentes lados, ¿no? Zona vascular, los riñones, corazón, intestino, y esto iba a facilitar la función de la membrana y obviamente una coexpresión de este receptor ya invadido por el virus y obviamente se convertía pues el SARS-CoV-2 en una entrada fácil porque iba a tener pues células anfitrionas que lo recibían. Los mecanismos han ido cambiando, sin embargo, lo que es evidente es que hay una glomerulopatía asociada a COVID, que se llama GAC, ¿no? Que es un tipo de glomerulosclerosis focal y cementaria colapsante. En el obeso es la variante periliar, ¿no? Hay diferentes tipos de glomerulosclerosis focal y cementaria, pero también se ha detectado de que para que se atreva el virus a generar un daño de este tipo, debe haber cierta predisposición genética. Esta es la famosa tormenta de citoquinas. Miren toda la cantidad de liberación de respuesta inflamatoria que se daba. Y todo esto iba inicialmente guiado a que la interleuquina 6 era la culpable y empezaron a orientar todos los tratamientos para bloquear esta interleuquina 6 y al final se descubrió que no era la única culpable. Entonces acá vamos a ver un aspecto un poco más amplio del efecto viral directo, ¿no? Con la glomerulopatía colapsante, el daño endotelial, la coagulopatía, la activación del complemento de inflamación y los efectos indirectos de la acción viral con la traducción de daño, de alteración de los fluidos, la necesidad de ventilación mecánica, pulmón-riñón, la coexistencia de fiebre, diarrea o el peor de los casos, sepsis, y obviamente agravado por una hipovolemia que puede agravar la situación con una injuria renal aguda. Acá vemos algunos casos, miren cómo estos tres pacientes, cuando recién salió el COVID, de los cuales uno de ellos nomás falleció, no había lógica, ¿no? Miren, los tres estaban en ventilación, el que tenía
mayor proteinuria aparentemente fue el que tenía mayor daño, fue el que falleció. Los tres tenían fiebre. eh, Dos de ellos no tenían tos, no sé cuál respiratorio no fue tan severo, pero sin embargo el que falleció sí tenía tos, no tenía tos, pero sí tenía diarrea. Los tres estuvieron en la UCI y obviamente había un componente un poco, digamos, caprichoso, ¿no? O sea, no podíamos, acá se describe de que cada uno tiene un comportamiento absolutamente distinto, ¿no? Lo que sí se trata de resaltar es que el más pequeño sí es el que muere, ¿no? La niñita, la de 10 meses. Pero tratar de ver una similitud entre los tres casos prácticamente, salvo la proteinuria, que era muy marcada en esta niña y que indirectamente habla de un impacto renal mayor, sería el que podía decir de que el componente renal podría haber agravado la condición del paciente. Y acá tratando de correlacionar que los pacientes con un índice de masa corporal importante, o sea, los obesos, tenían mayor riesgo de mortalidad. Eh, lo que se trata también de resaltar es cuántos pacientes que salieron de la fase crítica quedaron con algún tipo de problema, generalmente aquellos pacientes con comorbilidad, ¿no? Y se asume en este estudio que en el seguimiento el 9% de esta población quedó con algún tipo de daño posterior al alta, ¿no? Sin embargo, no hubo una deshidratación muy significativa asociada a la diarrea, ¿no? Lo que implicaba de que la deshidratación no era la culpable de la falla renal, sino el daño directo contra el glomérulo golgi, ¿no? Eh, no se logró establecer muy bien tampoco cuántos pacientes realmente hacían IRA. ¿Por qué? Porque los conceptos, los criterios eran muy distintos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que en la clasificación de Rifle y de Cadigo, que son las clásicas para pacientes renales pediátricos, consideran la tasa de filtración glomerular o la creatinina y siempre la orina. No siempre el volumen de orina estaba registrado para poder estandarizar los pacientes. Por eso es que hay tanta diferencia de estadística, ¿no? El manejo no difiere de lo que es la necesidad de diálisis en el caso que el paciente no tenga un control medicamentoso importante y las terapias coadyuvantes no modificaron el pronóstico del paciente en ningún momento. Recordar que el paciente renal es un paciente inmaduro, vemos que su capacidad funcional renal a término es de 13 mililitros por minuto, ¿no? Y recién es al año donde ya completa su maduración renal. Vemos que la ira parte de un concepto inflamatorio, genera injuria y una fibrosis permanente. Acá está la creatinina en niños. Mire la diferencia de creatinina en relación a los adultos, ¿no? Muy baja comparativa con los adultos. Recién en la etapa de la adolescencia ya podríamos decir que es equiparable y que las niñas tienen menor creatinina que los niños. El balance hídrico en el manejo y de los fluidos es fundamental, el conocimiento de las drogas. Hay tres preguntas que uno tiene que hacerse siempre en los tips renales, ¿no? ¿Tiene edema y cuánto? ¿Tiene hipertensión y cuánto? ¿Orina y cuánto? Son los tres tips renales que uno tiene que manejar siempre cuando ve un paciente y tratar de ver el comportamiento del sodio, si es normonatrémico, hiponatremio o hipernatrémico, y hacer las correcciones que correspondan. Del agua libre si hay hipernatremia, y el cloruro de sodio al 9 por mil o la solución de cloruro de sodio al 3% en caso de hiponatremia, sobre todo la sintomática. En el caso del calcio, si el producto calcio-fósforo es menor de 60, se adiciona carbonato de calcio, y si es mayor de 60 que el antes de fosfato, ¿no? Y el potasio por el alto riesgo y la correlación con el trastornos de del ritmo, ¿no? Va a condicionar que la droga de elección sea el gluconato de calcio, sobre todo en hipercalemia severa por encima de 7,1, ¿no? Y las otras drogas, cayesalate, bicarbonato, nebulización dextrosa, más insulina y furosemida. Furosemida son
tratamientos coadyuvantes. Pero la droga de elección que estabiliza membrana en una hipercalemia es el gluconato de calcio. La hipertensión se relaciona en los niños según percentiles, hay que tener en cuenta la hipervolemia, hay que hacer un fondo de ojo, un estudio cardiológico, una ecografía renal Doppler para ver si hay estenosis de la arteria renal y ver la necesidad o no de antihipertensivos. Esta es una tabla simplificada para los pacientes que hacen hipertensión arterial. Hay que manejar la acidosis metabólica, reconocer de que la infección del contexto catabólico empeora el pronóstico del paciente. Muchas veces hemos estabilizado pacientes supercríticos con alteraciones electrolíticas severas y se infecta y se muere. Se murió por infección, ¿no? Entonces, eso es importante rescatar. No hay una diferencia en dializar un paciente con COVID con un no COVID. Se dializa como siempre como cualquier paciente con falla renal, sobrecarga hídrica más del 15%, no responde a diuréticos, requerimientos ventilatorios mayores, optimizar la nutrición, manejo de volúmenes, alteraciones metabólicas y una urea entre 200 a 240. Y obviamente si vamos a utilizar la ADP, ver el acceso vascular, si vamos a utilizar, perdón, la hemodiálisis HD y si vamos a utilizar la diálisis peritoneal, ver la colocación del catéter, ¿no? Y estas son las diferentes modalidades: hemodiálisis, hemodiafiltración, diálisis peritoneal, manual automatizada, continua o intermitente. Diálisis peritoneal es más fisiológica, pero más lenta, requiere la colocación del catéter, requiere de entrenamiento del personal, de infusión de una sustancia dentro del abdomen, requiere de, ahora con una máquina cicladora que se programa la cantidad de ciclos de diálisis, y es la terapia más frecuentemente usada, ¿no? Tiene menos complicaciones y no tiene restricción de peso o edad, ¿no? Se pone estos catéteres siliconados que se llaman Tenkov en una mini laparotomía. Y la hemodiálisis es sí una cosa más complicada, es una terapia de depuración sanguínea, idealmente en niños por encima de 15 kilos, va a necesitar de un filtro, va a necesitar de una línea, va a necesitar de un componente de adaptación cardiovascular por la hipovolemia. Y la hemofiltración es otro tipo de terapia, fundamentalmente en pacientes con sobrecarga hídrica, pero de una corrección mucho más lenta, de un promedio de diálisis, de hemodiálisis de 3 horas, la hemofiltración por hora 12 hasta 24 horas, porque requiere de una eh, corrección del medio interno, sobre todo de la volemia más lenta, ¿no? Acá simplemente para ver los escenarios de grupos de alto riesgo y escenarios de alto riesgo. Los grupos de alto riesgo son los malformaciones, los cardíacos, los hepatópatas, los que tienen cáncer, los que tienen dependencia a un tipo de fluido determinado y los que reciben cierto tipo de drogas. Y los escenarios, pues aquellos que no orinan, aquellos sépticos, aquellos que necesitan también drogas nefrotóxicas o están deshidratados. Prácticamente coexisten ambas situaciones y obviamente la prevención va en monitorear, mantener y minimizar la injuria renal como debe ser. Y esto se extiende de 3M a 4M con un manejo apropiado, con una revisión temprana de los probables problemas, no esperar que el problema se presente, sino ya irlo manejando, minimizar la injuria renal, minimizar los aspectos de la hipoperfusión con una circulación adecuada, con una restitución de volumen adecuado y monitorear la rehidratación, ¿no? Con un balance hídrico apropiado, peso diario, el examen de orina, la creatinina y los electrolitos, ¿no? Tratando de establecer si el paciente se encuentra en un estadio de injuria renal 1, 2 y 3, que le llaman aquí 1, 2 y 3. La referencia al nefrólogo, sobre todo si ya requiere de diálisis, y el seguimiento dependiendo de la enfermedad del paciente, ¿no? Hay que reconocer tempranamente la injuria renal aguda. Esta es básicamente la clasificación de Rifle, que va hasta 5 niveles, ¿no? Y en esta parte, no adaptada a la parte pediátrica, se mide el estadio de IRA o de AKI,
según el nivel de creatinina, 1.5 a 2, 2 a 3 o 3 veces su valor basal del paciente. Recuerden que la creatinina se puede calcular multiplicando talla en centímetros por 0.004. Y esa es una fórmula interesante para poder ver la creatinina que le correspondería a ese paciente según su talla. Se destaca como conclusiones la importancia de la vigilancia de la función renal en todo paciente crítico, incluyendo el COVID, la detección de la nefritis, de la hipertensión, de la proteinuria hematuria requiere de un seguimiento y una anticipación apropiada por parte del médico tratante y las complicaciones más serias va a indisponer hacia el riesgo de un síndrome de respuesta inflamatoria multisistémico con mucho más complicaciones y requiere pues de monitorear la creatinina, así como monitorizan la placa de tórax, monitorear la creatinina, la diuresis, evaluar bien las comorbilidades, conocer los diferentes guías y obviamente ver que todo paciente a UCI el riesgo de complicación renal es mucho más alto, ¿no? Hay que los pacientes tener en cuenta, en el caso de los virus, las mutaciones que hubieron, algunos eran mucho más sintomáticos y más graves que otros, y siempre recomendando la vacuna como una estrategia importante. Vivimos un mundo así, asustado y triste, y apuntamos hacia un mundo mejor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta, doctores? La clase está grabada, así que no va a haber ningún problema. El listado, ¿han venido todos? Me van a decir que sí. Faltan dos personas, doctor. Ya, ok. Entonces me pasas, por favor. Ya, el listado de los alumnos presentes. Ya. Sí, porque en el sistema que he entrado no puedo tomar fotos, no me salió de la parte de chat. De los presentes. Son 36, ¿no? Chicos, el examen de Clínica 1 va a ser el 7 de agosto, a las 2 de la tarde, ¿ya? Las clases ya están coordinadas todas, la mayoría va a ser virtual. Me informaron que hoy día algunos habían tenido cierta dificultad para la práctica, se entiende, ¿no? Hace un par de días complicados, esperemos de que no tengan problema para mañana para el examen, ¿no? Así que como tienen suerte, las clases han sido cortas y van a tener tiempo para poder estudiar. Suerte mañana y nos estamos viendo. Gracias a la delegada que está siempre pendiente de coordinar todos los temas relacionados a ustedes. Gracias, chicos. Nos vemos entonces. Gracias, doctor.